El pecado y su proliferación va a crear una llamada estructura de pecado. Los pecados crean complicidades, producen conveniencias. Y los pecados, en consecuencia, no son sueltos. Como enseñaban los padres del desierto, la iglesia cita a Casiano y también a San Gregorio Magno, en referencia a los llamados pecados capitales, que son estos 7, aquí enumerados, y que nos dicen que los pecados no son sueltos. Los pecados es alimentar a una bestia que nos va a destruir. Además, la tradición catequética recuerda que existen pecados que claman al cielo, como dice la Escritura, como el de Abel, el asesinato de Abel, el pecado de los sodomitas y el clamor del pueblo oprimido en Egipto. El Señor escuche ese lamento. Y lo que menciona distintos pasajes del Deuteronomio y del Antiguo Testamento. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos, en consecuencia, por ese acto personal, responsabilidad. También por nuestros pecados, pero también por otros pecados de otras personas, cuando de alguna manera cooperamos con el pecado, por participación directa y voluntaria, porque de alguna manera aconsejamos, alabamos o nos quedamos callados ante los pecados. Y cuando de alguna manera, diríamos, las personas que están en pecado no reciben de nuestra parte un testimonio que les hace ver la perversidad del pecado. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia, la injusticia. Provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la voluntad divina. Es lo que también el Papa San Juan Pablo II llamó las estructuras de pecado, el pecado social. Todo esto está referido en el catecismo, en estos numerales. De hecho, lectura casi literal de ellos. Voy a cerrar para que podamos tener un espacio de intercambios, preguntas, comentarios de parte de ustedes, luego de este repaso del catecismo que espero que todos lo hayamos leído por lo menos una vez y que requiere, por supuesto, revisar más de una vez y volver a esa realidad misteriosa que justamente no puede ser superada por las criaturas humanas, sino solo por Dios. Y entre otras cosas, la obra de la redención que realiza nuestro Señor Jesucristo es para liberarnos de esa esclavitud del pecado. El pecado, en consecuencia, queridos hermanos, a pesar de que, pues, por esta ubicación en el capítulo de la tercera parte del catecismo, y porque muchas veces la Iglesia no ha entendido dentro de la teología moral, pero nos equivocaríamos si creemos que el pecado es algo meramente moral. Si es que el pecado es algo incluso meramente cultural, que el pecado es algo meramente social, que el pecado es simplemente un problema de comportamiento, de conducta, que el pecado es algo meramente psicológico. El pecado tiene una raíz espiritual, es una rebeldía contra Dios. Si no es contra Dios, no es pecado. Pero claro, cuando lo vemos simplemente como problemas éticos, problemas humanos, nosotros, sin darnos cuenta muchas veces dentro y fuera de la iglesia, podemos creer que los pecados son cosas que podemos ir resolviendo entre nosotros, o que nosotros vamos de alguna manera redefiniendo, superando, entre comillas, descartando y dejando de lado, y sin darnos cuenta podemos ocupar el lugar de Dios, querer ser como Dios, es decir, ser legisladores y tener nosotros esa capacidad que aparece ya desde la primera tentación a nuestros primeros padres, cuando los incita
a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, nosotros mismos definimos qué es bueno, qué es malo, qué es pecado, qué no es pecado, qué pecados ya son, diríamos, obsoletos, medievales, ya algo que no requiere mayor atención, que ya son cosas del pasado. Y entonces cuando así nos expresamos o así pensamos, nosotros equivocadamente podemos estar justamente repitiendo esos pecados que nos van a llevar a la dureza de corazón y que de alguna manera el mundo, dominado por el príncipe de este mundo a través de sus ideologías, a través de sus medios y todo su sistema de propaganda y de, entre comillas, sentido común, entre comillas, de lo políticamente correcto, va inyectando en nuestras conciencias de distintas maneras permanentemente y entonces hace que nosotros ya creamos que esto no es tan importante. Entonces por eso muchas personas no se confiesan, creen que no necesitan confesarse o siguiendo algunas personas dicen yo directamente con Dios y entonces justamente pierden la oportunidad de acudir a la fuente de la que hablaba el Señor, como hemos mencionado en este Evangelio del domingo, en el capítulo 4 de San Juan.